La verdad es Jesús, Él es salvación, el que viene con poder, viene con amor, lo veo, lo siento. Sus llagas que dan a todo su aliento, tú lo debes escuchar, debes de creer, confiar en el Señor, creer en su poder, diciendo a Cristo, aquí estoy confiando, siempre en su amor. Tienes que orar, tienes que creer, confiar en el Señor, creer en su poder, conocer la libertad que toda vida da, Cristo todos da, su santa voluntad. Tienes que orar, tienes que creer, confiar en el Señor, creer en su poder, conocer la libertad que toda vida da, Cristo todos da, su santa voluntad. Bueno, volvemos entonces a transmitir en vivo por Facebook. Vamos a ver quiénes son los hermanos que se van conectando aquí a la transmisión en vivo, ¿sí? Para irlos saludando, para irlos dándole la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo. Mi nombre es Leonardo Iraola, transmitiendo en vivo desde la República Argentina. Les contaba que hoy ya aquí es domingo. Aquí yo estoy en la 0:15 del día domingo, Día del Señor, y muy feliz de compartir esta noche con cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bienvenido Pablo Estrada, bienvenido, Pablito, el que me contactó. Así, bendiciones para vos también, hermano. Ahí vayan dejando sus saludos, así le ponemos un poco más de onda, un poco más de garra esta noche, que es el último día que vamos a compartir y ya mañana tendremos el cierre. Esta noche vamos a ahondar sobre la persona del Espíritu Santo, amén. Lo que me han pedido que comparta es sobre el dulce huésped del alma, ¿sí? Así que yo quiero ver los saludos, quiero ver acá los corazones, quiero ver que etiqueten a sus amigos, ¿sí? Aquellos que a veces los invitan a los grupos y no van, también etiquétenlos. Bienvenido Nelson, bienvenido Ricardo Hernández, bendiciones para ustedes, mis hermanos. Bien, y a medida que vayan compartiendo ustedes, yo les voy a ir contando, amén. El título, Dulce Huésped del Alma, es un título neumatológico. ¿Qué cosa es neumático? No neumático de la rueda de un camión, de un bus, de un carro, no. Mire, se lo explico así sencillo. Por ejemplo, cuando yo, no era chico, ahora también, ¿sí? A mí me dicen gordito, porque ya ve usted, yo no soy flaco. Yo soy medio cachetoncito, así medio gordito. Bien, el gordito, el apodo que tengo yo, refleja una parte o una característica de mi persona, ¿sí? Entonces, el apodo gordito, digamos, ¿sí?, da a entender un aspecto, una característica de la persona que se está hablando. En la Biblia y en lo largo de la historia y la tradición de la iglesia, también encontramos cosas así. Por ejemplo, sobre la persona de Cristo hay muchos títulos cristológicos, ¿sí? Hay muchos, como si fuesen unos apodos, digamos, que nos enseñan y nos reflejan una característica de Jesucristo. Por ejemplo, el Salvador. A ver, es un título cristológico que nos refleja una característica de Jesús. Bien, sobre el Espíritu Santo también hay mucho de esto, ¿sí? Y hay muchos títulos neumatológicos que son los que se refieren al Espíritu Santo, que nos van brindando y nos van describiendo cuáles son las características, cuáles son las funciones, cuáles son los rasgos que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, el Paráclito, ¿sí? El abogado, el defensor. Otro título neumatológico que está el dedo de la mano de Dios, el Espíritu Creador, el que reparte los 7 dones, ¿sí? El que es el fuego, las lenguas de fuego. Todas esas cosas nos van mostrando y nos van describiendo algunos rasgos, algunas características de toda la inmensidad de la persona del Espíritu. Entre esos está que se llama dulce huésped del alma, ¿sí? Dulce huésped del alma es usado por primera vez en la iglesia en el siglo XIII, sí, hace muchísimos años. El Papa Inocencio III es uno de los primeros papas que en un discurso de Pentecostés, y nosotros los carismáticos de Pentecostés sabemos bien, ¿verdad? Sabemos bien porque es como que nuestra fiesta, ¿sí? El Papa Inocencio III, en un discurso de Pentecostés, hablando sobre la persona del Espíritu Santo, dice:
Qué dulce es este Espíritu. Qué agradable y suave es este Espíritu Santo. Solamente lo conoce aquel que lo ha saboreado. Amén. Y a lo largo de esto, Jesús, ¿sí? Jesús nos promete el Espíritu Santo. Y particularmente en el Evangelio de Juan. Mire, y yo les voy a contar algo que me pasó a mí en el año 2016, ¿sí? Yo también soy músico, no soy tan bueno como Kenia, obviamente. Kenia canta una belleza. Yo no te conocía, Kenia, la verdad, tremenda tu voz, tus canciones, las letras, una maravilla. Y a mí una vuelta haciendo este papel de músico, ya porque no había otro para que cante, y mandamos a cantar al gordito, ¿no? Mandamos a cantar a Leo. Me toca servir con la música del Ministerio de Música en un retiro donde predicaba Monseñor José Luis Ascona, ¿sí? Un obispo español que estaba ejerciendo su ministerio pastoral en Brasil, en la diócesis de Amazonía, ¿sí? Allá en el norte de Brasil, con comunidades aborígenes y gente muy humilde, ¿verdad? Monseñor Ascona, José Luis Ascona, de los pocos obispos, digamos, carismáticos que tenemos en el continente, que ha predicado incluso en el Retiro Mundial de Sacerdotes, ¿no? Doctor en teología. Él nos contaba en aquel retiro una cosa que a mí me voló la cabeza, hermano. No volví a ser el mismo después de aquel retiro con Monseñor Ascona. Y eso es lo que te voy a compartir esta noche. Escucha, mira que se te van a volar para atrás los pelos. Escucha. Monseñor José Luis Ascona, en su predicación, nos decía que en el Antiguo Testamento, ¿sí? En todo el Antiguo Testamento y en toda la historia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era percibido como una fuerza exterior que impulsaba, que movía, que inspiraba a los profetas, que obraba milagros, portentos, prodigios, que guiaba al pueblo de Dios, pero que no moraba adentro de las personas. Yo me quedé así. ¿Qué? Y Monseñor Ascona nos decía, sí, hijos míos, en todo el Antiguo Testamento, en los profetas y en los grandes líderes del pueblo de Dios, ¿no? Moisés, Josué, Sansón, en los profetas, en Eliseo, en Elías y demás, el Espíritu Santo los mueve, los inspira, los usa, pero no mora dentro de ellos. Y nos explica una cita de San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, que nos dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, necesitaba primero acostumbrarse a morar dentro del cuerpo de Jesús, dentro de la carne de Jesús, para recién luego poder morar adentro de aquellos que reciban como Jesús, a Jesús como su Salvador. Yo me quedé estupefacto. No podía creer aquello que estaba escuchando. Pero Monseñor Ascona nos decía, miren sus manos, miren sus manos, miren las huellas digitales, las líneas de sus dedos, toquen su piel, toquen sus huesos, toquen sus manos. Y dice, esas son las manos, ¿sí? Esas son las manos que el Espíritu Santo va a resucitar y va a glorificar el último día, tal cual lo hizo con Cristo, para que se cumpla la Escritura de que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y nos decía, hijos míos, desde Jesús en adelante, recién el Espíritu Santo puede morar adentro de nosotros. Recién después de que Cristo ha sido templo del Espíritu y ahora glorificado porta en sí mismo al Espíritu sin medida, es Él el que puede dar el Espíritu Santo sin medida a aquellos que crean en Jesucristo y se sumerjan en las aguas del bautismo. Uy, yo estaba loco, hermano. Yo estaba loco, no podía creer y no me entraba todavía en la cabeza todo lo que el obispo estaba predicando.
Y claro, yo me quedé con ganas, me quedé con hambre, me quedé con hambre de más. Quería investigar, quería saber más de todo esto. Porque claro, imagínese usted que de rompe y raje uno se entere que resulta que el Espíritu Santo ayudaba a Moisés, inspiraba a Moisés, movía a Moisés, pero no habitaba dentro de Moisés. Y dentro tuyo sí. Y dentro tuyo sí. Y dentro de tus hermanos también. Y dentro de uno también. Entonces, recuerdo que salí de esa predicación y fui derecho a la librería y le dije, yo necesito un libro que me explique cosas de Dios, que me explique cosas del Espíritu, que me explique más cosas de Cristo y de la renovación carismática. Entonces me dijeron, el documento de Malinas, que está aquí conmigo. El documento de Malinas es como el documento de identidad de la renovación carismática. Es el documento que escribe el cardenal Joseph Swenz con los consultores teólogos de la Iglesia y los teólogos carismáticos allá en la década del 70, cuando empezaba a gestarse, cuando empezaba a darse a conocer toda la corriente de gracia de la renovación carismática en todo el mundo. Y es verdad, aquí el cardenal Swenz, mira cómo lo dejé yo el documento de Malinas, ahí pintarrajeado por todos lados, porque claro, cuando uno es joven y tiene hambre de Dios, quiere aprender y quiere aprender más y quiere conocer más. Y aquí en este documento, la Iglesia se expresa sobre la doctrina para la renovación carismática, ¿no? Que es la misma doctrina católica, no hay que buscar en otro lado. Y ahí sí nos confirma de que es Cristo que sumergido en las aguas del Jordán inaugura su ministerio público, cumple su misión, muerto en la cruz y ahora resucitado, portador del Espíritu sin medida, puede dar el Espíritu a los demás. Mire esto, ¿sí? La cruz de la renovación. Lo ve usted aquí a Cristo crucificado, ¿verdad? Y ve que de un costado de Cristo, ¿sí? De este costado de Cristo brota el Espíritu Santo. Amén. Brota el Espíritu Santo con la leyenda acá, Veni Creator Spiritus. Esta cruz de la que nosotros tenemos aquí en la renovación para todo el mundo, el diseño está inspirado en una meditación. Y en una meditación que hace particularmente el padre Cantalamessa, que el Papa lo nombró cardenal hace poco, sobre las cartas de Juan y sobre la teología de Juan, sobre la teología del Espíritu Santo que está en la obra de Juan, particularmente en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Juan, en la primera, la segunda, en la tercera carta de Juan, en el Nuevo Testamento. Y acá hay una particularidad, mire, solamente en el Evangelio de Juan es cuando Jesús se refiere al Espíritu como una persona. En los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, no se habla del Espíritu como una persona o como una promesa, como alguien, ¿sí? Como alguien que tiene identidad, que tiene funciones, que tiene características y que tiene una misión particular. Es solamente en el Evangelio de Juan en el que Jesús se refiere a él como el Paráclito. Cuando Él venga, cuando el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, convencerá al mundo de pecado. A partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan en adelante, en aquello que los teólogos católicos llaman como si fuese el testamento de Jesús, ¿sí? Celebrando ahí la última cena, cuando Jesús lava los pies y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Después nos dirá que es la vid verdadera y después en el capítulo 16 nos hará el discurso sobre la promesa del Espíritu Santo para nosotros. Y ahí nos dice, cuando Él venga, mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Es maravilloso. Y hay una particularidad, ya yendo una de cartas, yo voy a leer aquí para todos los que están conectados. A ver, Jahan, Michelle, bienvenidos hermanos, ¿cómo estás? Caterín, Sulsey, muchachos, bienvenidos todos. Oscar, bienvenido Oscar. Yo les voy a leer esto que está en la primera carta de Juan,
¿sí? Está en la primera carta de Juan, en el Nuevo Testamento. Yo sé que ustedes lo conocen bien allá. Está en la primera carta de Juan, amén. Está en el capítulo 5, si mal no recuerdo. ¿Amén? En el capítulo 5 de la primera carta de Juan, a partir del versículo 4. Y dice así: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todos los jóvenes que han nacido de Dios vencen al mundo. Guarda acá. Vamos despacito. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe. Es nuestra fe. Y yo sé que en este tiempo en Guatemala tienen que vencer. Y van a vencer con la fe, queridos hermanos. Amén. Seguimos. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y dice versículo 6. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. ¿Se acuerda, verdad? Que cuando está Jesús en la cruz, ¿sí? Jesús en la cruz, el soldado, pum, ¿sí? Clava su lanza en el costado abierto de Jesús y del costado de Jesús brota sangre para la redención y brota el agua. Amén. ¿Sí? Escuchen lo que dice Juan aquí. Versículo 6. Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua y la sangre, sino que también por el Espíritu que da testimonio, que es el Espíritu de la verdad. Versículo 7. 3 son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 coinciden en lo mismo. Ahora, ¿me comprende aquí? ¿Por qué el diseño de la cruz de la renovación tiene que del costado abierto de Jesús, sí, que del costado abierto de Jesús brota también el Espíritu Santo con la sigla acá del Beni Creator, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz, quien porta el Espíritu dentro de sí, que ahora ofreciendo su sacrificio y cumpliendo su misión, derrama el Espíritu para todos nosotros. Por ello es que el Evangelio de Juan nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, entregó el Espíritu, entregó su Espíritu. Entonces, mi brother, entonces mis queridos hermanos de Guatemala, nosotros somos templo, nosotros vivimos una realidad particularmente distinta y abismalmente la distancia con todos los que nos precedieron a nosotros en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos la era del Espíritu. Nosotros somos su templo y como su templo, ¿sí? Él mora y habita dentro de nosotros. La Trinidad en sí misma habita dentro de nosotros. Amén. Y acuérdese, el que ha nacido de Dios vence al mundo, vence a las corrientes del mundo, vence a las modas del mundo, vence a las ideologías del mundo. Amén. Y algo que me nace del corazón decirles ahora, yo siento algo que me está quemando acá, que miren, mis hermanos, este tiempo ha sido duro para todos, ¿sí? Y el mundo y la sociedad después del coronavirus no van a ser iguales. Amén. Ya lo sabemos. No va a haber una normalidad. Las cosas van a cambiar. Evidentemente van a cambiar. ¿Sí? El mundo no va a ser el mismo y la sociedad no va a ser la misma. Pero una cosa también es cierta. La iglesia tampoco va a ser la misma. Amén. La iglesia tampoco va a ser igual que antes de la pandemia, que antes del COVID, que antes del coronavirus. Y esto es lo que les quiero decir. La iglesia de Pentecostés, la iglesia que nace a su vida pública en el anuncio del Evangelio el día de Pentecostés,
¿sí? El día en el que el Espíritu se muestra más abundante en sus dones, como dice León XIII en Divinum Illud Munus, la iglesia que nace en Pentecostés, la iglesia perseguida. Es una iglesia perseguida. Es una iglesia que no se acomoda a los criterios afines del mundo, que no se acomoda a las modas, ni a las ideologías, ni a los sistemas políticos del mundo en el cual nace, ¿sí? En el contexto romano, del comercio, donde la lengua que predomina es el griego, etc. La iglesia de Pentecostés, la iglesia movida por el Espíritu, la iglesia de los hechos de los apóstoles, a los cuales vamos a volver después de esta tremenda movida de los jóvenes de Guatemala, es una iglesia perseguida. Ojazo ahí, ¿sí? Es una iglesia perseguida. Amén, de la cual nosotros somos parte, de la cual nosotros somos su cuerpo, de la cual nosotros somos los continuadores del ministerio de Jesús. Amén, somos continuadores del ministerio de Jesús y le pertenecemos a Jesús porque el Espíritu que habitaba en Jesús ahora habita en nosotros. Amén. Porque el Espíritu que movía a Jesús, que hablaba con Jesús, que emocionaba a Jesús, que inspiraba a Jesús, que lo ungió a Jesús, ¿no? Como dice el Salmo, el siervo de Dios ungido con el óleo de la alegría. Y cuando Jesús mismo, ¿no?, abre el rollo de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El inicio de la vida profética, del ministerio público de Jesús, también está movido por el Espíritu y también está seguido de la persecución, está seguido de la blasfemia, está seguido del conflicto. Porque el anuncio del Evangelio no cae bien, porque la verdad de Cristo incomoda. Amén. Porque el encuentro personal con el Señor nos pone delante de un espejo y nos hace ver qué somos en realidad y cómo el amor, la gracia, la misericordia, la obra del Espíritu Santo en nosotros nos mueve y nos lleva a la conversión para que nuestra vida ya no sea igual. La obra del Espíritu en nosotros, que somos su templo, la obra del Espíritu en nosotros, del dulce huésped del alma, es dar vida y santificar todo. Es dar vida y santificar todo. También es congregar al pueblo de Dios en la unidad. También es guiar la historia de salvación de cada uno de nosotros y guiar la historia de salvación de todo el bendito pueblo de Guatemala que camina hacia su propia Pascua de resurrección. Amén. Hay un santo que escribió muchísimo sobre el Espíritu Santo, San Basilio, un doctor de la iglesia. San Basilio, que ha escrito tratados sobre el Espíritu Santo. Y él nos dice que sobre esto, ¿no?, sobre esto de que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma, él nos dice que es el Espíritu Santo el que crea, ¿sí?, y que fabrica nuestra intimidad con Dios. Es decir que, mi hermano, si no tenemos intimidad con Dios, si no tenemos nuestro espacio de intimidad en la oración personal, nuestro espacio de intimidad con Dios, nos está faltando más vínculo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que crea, el que fortalece, el que nutre, el que hace crecer esa relación de intimidad con Dios. San Basilio nos dice también que es el Espíritu Santo el que nos atrae hacia Dios, nos quita el miedo y nos quita el miedo. Suele darse que cuando nosotros los jóvenes recibimos un llamado de Dios a evangelizar, a predicar, a cantar, a la vida consagrada, a la vida matrimonial, como me llamó a mí, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy comprometido, les cuento, ya me casaré el año que viene, la pandemia no me lo permitió. Suele ocurrir que tenemos miedo.
miedo a aceptar un servicio, un llamado, una misión, una vocación, ¿sí? Bien, es el Espíritu Santo y nuestra relación con el Espíritu Santo el que va a ir quitando el miedo. Amén. Quitando el miedo. Otra realidad que vivimos los jóvenes de América Latina entera en este tiempo es que solemos vernos afectados por la soledad. Tanto los jóvenes como los que ya estamos entrando a la etapa de jóvenes adultos, ¿no? Esto del fantasma de la soledad y me quedaré solo y qué voy a hacer con la soledad y la soledad de acá, de allá, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos sana de la soledad. El joven que vive la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es librado del miedo y de la soledad. Porque es sumergido en el amor, en la presencia de Dios. Y ya no estás solo nunca más, brother. ¿Por qué? Porque vos sos el templo, vos sos la casita. Sos la casita de la Trinidad. Sos la casita donde mora Dios. Sos el habitáculo del dulce huésped del alma, mi brother. Otra cosa que dice San Juan Crisóstomo, ¿no? que el Espíritu Santo es el antídoto para los males del mundo, es el antídoto para la soledad. Y una cosa más que dice San Basilio, y con esto voy terminando ya, en esta relación, ¿no? que hay entre el Espíritu y Jesús, y también hay entre el Espíritu y la Iglesia, ¿no? es de que el Espíritu Santo asistió a Jesús tal cual Aarón asistía a Moisés. Amén. El Espíritu Santo acompañó y asistió a Jesús tal cual en el Antiguo Testamento Aarón asistía a Moisés. Y como nosotros somos continuadores del ministerio de Cristo, también nos asiste a nosotros. El Espíritu Santo, el dulce huésped del alma, es esa alarma interior que te dice danger, danger, danger. Con ese no, ¿eh? Esto va para las chicas, ¿no? Para las chicas, cuando están buscando pareja y demás, y los muchachos llevan tanto tiempo orando, ayunando y no pueden salir de la friendzone. Y las chicas van y ven con ese que, ay, o sea, eso, ay, Dios, podría contarles muchos testimonios, ¿no? Pero esa voz que te dice, cuidado, cuidado, cuidado que este muchacho te puede sacar de aquí, ¿eh? Cuidado, eso es él. Ese es el Espíritu Santo. Cuando los muchachos están ahí a punto de cometer una falta, ¿no? Cuando estamos a punto de cometer algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo dice, guarda, danger, danger, cuida la gracia, cuida el estado de gracia, guarda, guarda, guarda aquí. El Espíritu Santo es el que te mueve por dentro y te dice, eso no es verdad, tenés que decir la verdad. Eso que estás haciendo no es correcto, tenés que hacerlo correcto. Vamos a mí, ese hambre, a veces es ese hambre por querer conocer más de la Escritura, ese hambre por los sacramentos, ese hambre por escuchar la palabra, ese hambre por comer, por comulgar a Jesús en la Eucaristía. Ese es Él, ese es el Espíritu Santo que mora, que habita en vos y que necesita más de vos. ¿Sí? Porque Dios, dice San Juan Pablo II, que Dios con todo su amor y con todo su poder se rinde ante el sagrario de la libertad del hombre. De la libertad del hombre. San Agustín dice que Dios, que te creó sin tu consentimiento, necesita ahora de tu consentimiento para salvarte. El Espíritu Santo necesita que vos le digas sí. El Espíritu Santo necesita que yo sea dócil a Él para que Él pueda hacer su obra en mí. El Espíritu Santo necesita que yo sea obediente a las mociones interiores y a las indicaciones exteriores de los líderes de la comunidad, del guía espiritual, para que yo pueda cada vez crecer más. Amén. Amén. Y si hay algo con lo que podemos distinguir, que es la voz del Espíritu que nos emociona, que nos indica en nosotros cuando oramos, cuando caminamos, cuando servimos, cuando predicamos, cuando evangelizamos, es en dos cosas. La primera es que en este caminar de la vida y la misión, el Espíritu Santo es un consejero admirable. Un consejero admirable.
Y yo creo que las cosas que están logrando ustedes, los hermanos del equipo Timón, del liderazgo ahí en Guatemala, ¿sí? Es porque han sido dóciles y obedientes a los admirables consejos que ha sembrado el Espíritu Santo en el discernimiento y en la oración con la comunidad. Amén. Y el otro rasgo que tiene el Espíritu Santo como dulce huésped del alma en nosotros es que es un consuelo perfecto. En los tiempos de desolación, en los tiempos de crisis, en los tiempos de miedo, en los tiempos donde no sabemos qué es lo que está pasando, como lo que hemos vivido ahora con la pandemia y el coronavirus, el Espíritu Santo es para nosotros un suave bálsamo para nuestro corazón, una suave caricia para nuestra alma. Él es refugio en medio de la aridez. Es consuelo en medio de la desolación. Es el Espíritu Santo, el Consolador lleno de bondad, que aún con miedo, con incertidumbre, con dudas, con poca fe, con el corazón roto, desganado, sin ánimo, sin plata, tirado, es capaz de brindarnos el consuelo justo, apropiado, pertinente y perfecto para devolvernos a nosotros la alegría, para empezar a sacarnos ahí de ese mar de la depresión y poder volver a soplar las velas del barco de nuestra vida, ahora sí guiados por el soplo de vida que es el Espíritu de Dios. Vos y yo somos templo de Dios. Amén. Y tenemos que ser dóciles para que Él continúe haciendo su obra en nosotros. Y además nosotros que pertenecemos a la renovación y que clamamos por el Espíritu, ven Espíritu Santo. No, cuando decimos ven Espíritu Santo, no es que el Espíritu viene y después se va, ¿no? Sí, lo que ocurre cuando decimos ven Espíritu Santo no es que Él viene, Él ya está. Lo que ocurre cuando nosotros decimos ven Espíritu Santo, es que nos abrimos a Él, nos disponemos a Él, nos abrimos de una manera nueva a Él, a su acción, a su obrar, a sus mociones. Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale el sol? Cuando uno hace la pregunta, ¿de dónde sale el sol? No, la gente responde, sale del este y se pone en el oeste. Pero el sol no sale. Es la tierra la que gira alrededor del sol y nosotros percibimos desde aquí que sale de un lado y se pone del otro. Pero no es así. Es la tierra la que gira alrededor del sol. Con el Espíritu pasa lo mismo. No es que el Espíritu viene, ven Espíritu Santo, sanámelo aquel, llena el corazón de este, no, y después se va. No, somos nosotros los que nos disponemos de una manera nueva a su obrar, a su acción, a sus mociones. Somos nosotros los que nos disponemos a un nuevo vínculo, a una nueva relación con Él que ya mora dentro de nosotros. Amén. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta noche. La verdad estoy muy feliz de haberlos servido y espero que lo que haya compartido haya sido de ayuda para cada uno de ustedes. Ánimo en este tiempo, ánimo en esta situación que está pasando su país. Mi país está pasando también por cosas similares, ¿sí? Y recuerden esto, la iglesia de Pentecostés es una iglesia perseguida, amén. Si vamos a volver a los hechos, al tiempo de los milagros, de los prodigios, de los portentos, donde Cristo es anunciado con poder y gloria, también vamos a volver a los tiempos de persecución y estar dispuestos a abrazar la cruz y a dar testimonio de Cristo, sea donde sea, y cueste lo que cueste. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que vive adentro de nosotros. Y con esto me despido. Siempre digo que me despido y no termino más. Pero con esto me despido. Palabras de San Pablo a los Filipenses. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Yo quiero conocerlo. Quiero probar el poder de resurrección. ¿Por qué? Porque el Espíritu que llevamos dentro es garantía de que lo vamos a ver, de que lo vamos a conocer, porque es el mismo Espíritu que moraba dentro de Él y que resucitó a Cristo entre los muertos, el que vive en nosotros, el que habita en nosotros, el que nos mueve en nosotros para continuar la misión de Jesús
y para decir junto con el querigma de la iglesia, arrepiéntanse y crean en la buena noticia, porque el reino de los cielos ya está aquí. Y como dice la lectura que eligieron de Hechos 4, y se vivió un tiempo de gloria incomparable, incomparable. Bendiciones para todos, saludos para todos, saludos para Yajaira, Verónica, Lorenzo, una bendición haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.